Hola y bienvenidos a otro capítulo más. En este video les quiero compartir 11 razones por las cuales nuestros arbolitos suelen morirse. De repente tenemos un árbol bien bonito, con muchas hojas, con frutas y de repente ¡boom! Se empieza a secar, se empieza a poner amarillo. Puede ser un árbol frutal, puede ser un árbol de sombra, puede ser un árbol maderable, puede ser un árbol nativo. Aquí les voy a dar las razones por las cuales se suelen morir. Acompáñenos, nos vamos a divertir. Venga. Y la primera razón o motivo por el cual nuestros arbolitos se suelen secar es por la falta o el exceso de humedad. Eso es algo que nos ha pasado a todos con cualquier planta, que le ponemos mucha agua, que le ponemos poca agua, que se nos seca. Yo lo que he aprendido durante todo este tiempo es que hay que buscar un punto medio, un equilibrio, ni abusar del agua hacia los árboles, ni tampoco ponerle tan poquita. En el caso de todos mis arbolitos aquí, cuando es tiempo de calor, yo sí les pongo agüita diariamente porque rebasamos los 40 grados en primavera, verano, y pues se deshidratan muy rápido. Aparte que mi suelo no retiene tanta humedad, es un suelo que es un poquito arenoso. Así que yo lo pongo entre 5 a 10 minutos cada arbolito con el riego, con la manguera, ya sea que tengas riego por goteo o si lo vas a regar con alguna cubeta, yo te recomiendo que sea entre 20 y 30 litros diarios en caso de que vivas en zonas extremas de calor extremo, donde casi no llueve durante todo el año. Pero si vives en lugares donde sí tienes lluvias, cada mes hay lluvias, que hay bastante agua, o en temporada de lluvias, pues obviamente no vas a estar regando tus arbolitos, pero en tu temporada de secas pues puedes regarlo cada 2 días, cada 3 días, siempre y cuando no rebases temperaturas arriba de 35 grados. El segundo motivo por el cual nuestros árboles pueden secarse es porque sembramos o plantamos el arbolito fuera de tiempo, cuando no es la temporada de siembra, cuando no es la temporada de plantar los árboles. Yo lo que les he recomendado siempre es que plantes o siembres tus arbolitos durante la primavera, en este lapso en el cual ya no tengas heladas, en el cual ya no va a haber fríos extremos. Si vives en zonas donde todavía va a haber heladas en la primavera, pues te recomiendo que te esperes o que tengas algún tipo de invernadero en el cual puedas tener ahí protegido tu arbolito o tu semillero con la plántula. Así que pues mejor espérate a que haga un poquito más de calor, a que ya no tengas estos problemas del frío, para que lo puedas plantar o sembrar en la época ideal. Así que pues hay que tratar de evitar hacer plantaciones o siembra durante el otoño-invierno, de preferencia que sea en la primavera o principios del verano, para que tu arbolito se agarre muy bien y pueda aventar raíces y sobrevivir al invierno. El tercer motivo por el cual se secan nuestros arbolitos es algo que a mí la verdad cuando veo que lo hace la gente me agarro así la cara y digo, ¿por qué estás haciendo eso? Y suele suceder mucho aquí en esta zona, no sé si allá con ustedes también, pero la gente usa el agua del trapeador, el agua de la lavadora, las aguas grises o hasta aguas negras pueden llegar a utilizar para regar tus arbolitos. Pues amigos, si tú eres de los que está haciendo eso, déjame decirte que en primer lugar le estás matando toda la microbiología al suelo, el árbol lo estás prácticamente liquidando. Poco a poco tu árbol va a ir poniéndose amarillo, poco a poco tu árbol va a ir decayendo hasta llevarlo al deceso. Así que nunca le pongas ningún agua gris, ni con cloro, ni el agua de la lavadora, ni el agua del lavadero, ni el agua del trapeador. Eso es una locura, eso no lo hagas. No hay nada mejor que utilizar agüita limpia para que tus arbolitos no tengan ningún problema. El cuarto motivo por el cual nuestros arbolitos se llegan a secar o se llegan a morir o hasta enfermar es nada más y nada menos por la falta de nutrientes, por la falta de minerales, por la falta de materia orgánica, por la falta de microorganismos que lo trae las compostas, lo trae el humus de lombriz, lo trae los biofertilizantes. Si tu suelo es muy pobre, si ves que alrededor no crece nada, que solamente hay suelo árido, que solo hay plantas espinosas como toritos, como chicalote, estas plantas que crecen nada más en suelos pobres en nutrientes, pues déjame decirte que antes de plantar tu arbolito ahí, tienes que agregarle una buena mezcla de tierra rica en materia orgánica con composta o humus de lombriz al momento de plantarlo, tenerle como esa reserva en su cajete, en el hoyo donde lo vayas a poner, para que el árbol tenga ahí una buena reserva de nutrientes para que se pueda desarrollar bien desde el principio. Y principalmente cada 6 o 5 meses agregarle más composta a tu árbol, agregarle humus de lombriz. También puedes utilizar biofertilizantes foliares como el supermagro, como los lixiviados de lombriz para ayudarle foliarmente al árbol. Así que normalmente si tú pones un arbolito en suelos muy pobres en nutrientes, pues déjame decirte que lo más probable es que tu arbolito a lo mejor sí te aguante un año, medio año, 2 años como máximo,
pero va a ir en decadencia porque el árbol no está absorbiendo los minerales o los nutrientes necesarios para su desarrollo. El quinto motivo por el cual nuestros arbolitos se llegan a secar es porque abusamos de los fertilizantes, ya sean químicos o orgánicos. Muchas veces pensamos que como es orgánico, pues le echamos un chorro de gallinaza o le echamos un chorro de humus de lombriz o un buen de composta a base de estiércol de animales, o compramos un fertilizante químico en alguna tienda y no supimos bien cuánta es la cantidad que debe de llevar, abusaste del producto, pues eso te va a quemar tu planta, eso te la va prácticamente a liquidar. Así que ten mucho cuidado cuando apliques algún fertilizante, ya sea en la tierra o foliar. Si te pasas de la dosis, pues prácticamente vas a liquidar tu planta. Así que es bueno informarse cuánto es la cantidad para cada árbol. Yo en el caso de los químicos, yo no te recomiendo que nunca uses ningún producto agroquímico para los árboles, para ninguna planta. Jamás lo vas a escuchar de mí, ninguna recomendación de este tipo de cosas. Yo me voy más con lo orgánico, con los abonos, con los estiércoles, con las compostas, con los biofertilizantes. Pero por ejemplo, en el caso de los árboles, este tip me lo pasó un buen amigo que le sabe muy bien a los árboles frutales, y es que la cantidad de composta o humus de lombriz o estiércol que debes agregarle a tus arbolitos es una proporción de 5 kilos del abono por pulgada del grueso del árbol. O sea que tú con una cinta de medir, mides el arbolito, la enredas así y te fijas cuántas pulgadas tiene el grueso de tu árbol. Por cada pulgada vas a agregar 5 kilos alrededor de tu arbolito. No pasa nada si te pasaste por 1 kilo más, 2 kilos más, pero ya arriba de 10 kilos por pulgada, pues ya te estás arriesgando de que tu arbolito tenga un exceso de nutrientes y lo pueda llevar al deceso. Así que toma en cuenta eso. La sexta razón por la cual nuestros árboles llegan a morir es nada más y nada menos por las plagas. Suele haber pulgoncitos, suele haber mosca blanca, los ataca también araña roja, suelen llegar insectos que se comen las hojas. Eso lleva un estrés muy fuerte para el árbol, y si no se controla a tiempo, pues el árbol en ese estrés va a llegar prácticamente al deceso. Si no lo atacaste rápidamente, si no lo controlaste, pues va a llegar un punto que aunque lo quieras tratar, ya no vas a poder hacer nada porque el problema está muy avanzado. En el caso de las enfermedades como los virus, pues el árbol empieza a salirle como pequitas, como manchitas. Aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo se ve un árbol con un virus, cómo se ve un árbol con un hongo o con una bacteria, para que se den más o menos una idea. A veces es muy difícil diferenciar cuál enfermedad es, porque a veces pensamos que están enfermos de alguna bacteria, pero pues tienen un virus y tú le estás poniendo algo para la bacteria o para el patógeno o para el hongo, pero es un virus y no lo puedes controlar con nada. Realmente, amigos, yo en lo personal, cuando un árbol le pega un virus, ya es bien difícil controlarlo, ya es bien difícil ayudarlo. El virus es muy letal, prácticamente te seca el árbol rápidamente y es muy difícil ayudarlo. Así que toma mucho en cuenta que este tipo de enfermedades de virus o bacterias o hongos se da normalmente cuando los suelos son demasiado pobres en nutrientes, cuando no hay una buena alimentación para el árbol, lo que les platicaba hace ratito. Si hay un desequilibrio nutricional en el suelo, pues estás condenando a tu árbol a que se enferme, a que se vaya a llenar de hongos o de bacterias. Pero también tienes que tener mucho cuidado cuando hagas un acodo aéreo o cuando hagas un esqueje, o que lo vayas a podar para que dé más fruto, para que le des forma, o que le hagas un injerto. En todos esos cortes que estás haciendo, si no cicatriza bien, si no pusiste algún tipo de cicatrizante o no hiciste bien el corte, va a quedar expuesta la herida en el árbol, y por ahí es donde se meten este tipo de enfermedades y va a ser prácticamente muy difícil que lo podamos controlar. Así que si vas a hacer alguna de estas prácticas con algunas tijeras de podar o alguna herramienta de corte, trata siempre de desinfectarla antes de utilizarla, mételas en poquito alcohol, porque si tú cortas un árbol que ya está infectado o lo infectaste y vas a otro árbol, vas a contaminar todos tus árboles con estas enfermedades. Así que toma en cuenta eso, siempre limpiar bien tus herramientas para no contagiar a nuestros arbolitos. En el caso de cuando mis arbolitos puedan tener un hongo o un patógeno, yo lo que utilizo es otro hongo benéfico que normalmente existe en los suelos fértiles y se llama trichoderma. Tricoderma, ya les he platicado de él, pero para los que no lo sepan, normalmente hay empresas que se dedican a venderlo ya el cultivo en
en arroz o en algún tipo de polvo. Ese polvito lo diluyes en agua con algo de melaza o de piloncillo o de azúcar para que se pueda multiplicar, y le vas a agregar poquito a cada árbol y lo puedes utilizar como preventivo o para combatir el problema. Y en el caso de las plagas, después de que las combatas con aceite de neem, jabón potásico, extracto de chile, de canela, de ajo, pues tienes que hacer algo muy importante: nutrir el suelo, ponerle algún abono orgánico, composta, humus de lombriz, porque como siempre les he dicho, una planta desnutrida es una planta propensa a plagas. El octavo motivo es porque hacemos podas extremas, podas que, híjole, cómo me duele ver eso también cuando voy hacia la calle y veo que gente le parten su maíz al pobre árbol, lo cortan abajo de la mitad. Y yo digo, oye, pues ese árbol ya tenía 5 metros y lo cortaste así, ¿por qué hiciste eso? No, que para que crezca mejor, que para que aviente buen follaje. Bueno, una locura hacer ese tipo de podas extremas, de tasajear el árbol. Nunca hagan eso. Si los van a podar, es una podadita leve, quitarle las hojas secas, una despuntada. Esa práctica de cortarlos en el invierno o en el otoño o en la primavera, casi a la mitad, está súper mal. Muchos árboles no resisten, es un trauma muy fuerte para la planta, para toda su estructura, y muchos no logran sobrevivir a ese tipo de podas. Así que evita hacer podas extremas, infórmate bien cómo se debe podar un árbol. No te vayas con la finta de que porque tu vecino hizo eso, tú vas a tener que hacer la misma práctica. Suele pasar que copiamos las cosas de los demás sin saber si están bien o si están mal, así que ten mucho cuidado con eso. La novena razón por la cual nuestros arbolitos se llegan a secar es porque de repente vemos que el árbol va muy bien, a la par con todos, súper padre, y de la noche a la mañana, 2-3 días, el árbol se empieza a secar rápidamente de las hojas. El tronco se empieza a poner negro, se empieza a poner muy raro todo. Dices, ¿qué está pasando aquí? No tienen señales de las hojitas de virus o de hongos ni nada. Fue una muerte muy repentina. Pues se debe nada más y nada menos que a los topos. Exactamente, amigos, estos roedorcitos que cuando tú vas caminando en el campo o en algunos lugares o en tu jardín se hacen unos montículos de tierra, pues tienes ahí un topito. Pero básicamente, como andan en el subsuelo, pues andan ruñendo ahí las raíces de las plantas. El topo, en realidad, amigos, es un animal que beneficia mucho al ecosistema, a la biodiversidad. No es un animal que sea una plaga. Se convierte en una plaga cuando rompes el equilibrio del lugar, cuando el topo ya no tiene de dónde más comer, donde ya no hay depredadores que lo puedan atacar. Principalmente su depredador es las águilas, las lechuzas, las serpientes. Ciertos tipos de coyotes, de lobos, suelen comerse los topos. Pero si tú ya tienes un lugar que prácticamente pues, está árido, no hay mucha vegetación, el topo no tiene otras opciones de dónde comer, pues te va a atacar o las hortalizas o te va a atacar a tus árboles. A mí me ha matado aquí más o menos como unos 4 árboles de más de 50 arbolitos que tenemos, pero existen varios motivos para controlarlos sin tenerlos que matar. Una es, existen unos aparatos que se entierran en el hoyo donde salen. Los he visto en estas tiendas que puedes conseguir en línea. Sueltan una frecuencia, una vibración que al topito no le gusta y suele irse más lejos del lugar. Yo en lo personal nunca los he probado, nunca lo he hecho con ese tipo de aparatos. Tú lo puedes intentar a ver si funciona. La otra forma de tener un equilibrio de biodiversidad es crear como montículos de ramas, de piedras en zonas lejanas de tu terreno, de tu patio, de tu zona, para que puedan llegar ahí serpientitas, culebritas, para que pueda haber ahí algunos depredadores que lo puedan atacar. Y otra manera en la cual puedes controlar los topos es, vi un video hace poco aquí en YouTube donde un chavo le mete un tubo al hoyo y con un ahumador de estos para apicultura empieza a ahumar a través del hoyo. Pero bueno, existen muchos factores. No te recomiendo meterles veneno ni meterles trampas para matarlos. Tampoco hay que ser tan cruel con los animales, hay que buscar alternativas. Así que si quieres saber si fue un topo el que liquidó tu arbolito, pues nada más saca el árbol y vas a ver que todas las raíces están comidas. Te quedó nada más el puro tronco directo, sin ninguna raíz, y eso es prácticamente una señal de que fue un topito el que te dejó sin arbolito. La razón número 10 por la cual se secan nuestros arbolitos es nada más y nada menos porque plantamos nuestros árboles o nuestras plantas en general en suelos muy duros, en suelos rocosos, en suelos donde tú al momento de estar haciendo el hoyo pues estás sacando pura piedra o es puro tepetate, esta tierra que parece ya como piedra.
no te recomiendo plantarlo ahí. Si vas a sembrar en ese tipo de suelos, lo que te recomiendo es que hagas un buen hoyo, un buen cajete aproximadamente de 1 metro de diámetro por 1,5 metros de profundidad, y lo llenes de tierra buena, porque va a ser muy difícil de que tus raíces puedan penetrar ese tipo de suelos. Suele pasar de que dices, bueno, aquí hay árboles nativos que crecen muy bien, pues se puede dar aquí sin ningún problema cualquier cítrico, cualquier frutal. Pero amigos, los árboles nativos por algo están ahí, son árboles que están adaptados a la zona, son árboles que sus raíces están diseñadas para quebrar el suelo rocoso. Pero un arbolito de cítrico, de durazno, de ciruela, de mango, pues va a ser muy difícil que tenga esa fuerza para romper un suelo de ese tipo. Y la última razón por la cual nuestros árboles llegan a secarse es por la edad. Así como todo tiene un principio, todo tiene un fin. Lo mismo pasa con los humanos, con los animales, con todo lo que está vivo en esta tierra, con todo lo que está vivo en este universo. Todo es impermanente, nuestros arbolitos tienen un ciclo. Puede haber árboles que te duren 10, 5, 7, 8, 50, 100, 30, muchos años. Depende mucho de la variedad, de la especie, del tipo, de la zona, de cómo se ha cuidado, de cómo se ha desarrollado. El saber cuánto va a durar tu arbolito, pues es cosa nada más de darle una investigada ahí en el internet. Cuánto dura un durazno, cuánto dura un moro, cuánto dura un nogal, cuánto dura un árbol nativo, y más o menos te das una idea de cuánto va a durar ese arbolito. Así que es cosa de darle una investigada, amigos, para que puedan saber más o menos el rango de edad del arbolito que vayan a plantar. Así que amigos, con todos estos consejos que les he dado, pues ya tienen suficiente información para saber o prevenir que tus árboles no se vayan a secar, no se vayan a morir, no se vayan a enfermar, no les vaya a caer ninguna plaga. Todo el secreto está en su nutrición, en el equilibrio del riego, el estarlos revisando seguido, ver si no tienen alguna plaga, algún problema, porque entre más pronto detectemos el problema, pues más posibilidades tenemos de resolver ese problema. Así que amigos, si les gustó este video, dale me gusta para que más gente pueda saber todo este tipo de información. Síguenos en Instagram, Facebook, y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima, amigos, y a plantar arbolitos. Cuídense mucho. Bye.